¿Lo pueden creer de verdad? Se los pregunto, ¿pueden creer que una costumbre cotidiana tan simple, tan normal que la gente en Venezuela hace todos los días con la mayor tranquilidad del mundo haya dejado con la boca abierta a millones de internautas en Israel, un país que es conocido mundialmente como la nación de las startups, de la tecnología de punta, haciendo que la gente literal pegara gritos frente a sus pantallas? ¿De verdad tiene sentido algo así? Hoy esta historia comienza con un programador israelí que vio como toda su arrogancia, todo su ego se hace a pedazos en las calles de Caracas y que finalmente, después de un viaje increíble, encontró la respuesta que le cambió la vida, para que todos ustedes puedan disfrutar de esta experiencia al máximo y sientan lo que yo sentí. Vamos a contarles toda esta historia desde mi propia perspectiva, desde mis propios ojos. Hola a todos, me llamo Ari Cohen, tengo 28 años y soy graduado del Instituto Tecnológico de Israel, que, para que tengan una idea, en nuestro país es el equivalente a graduarse de Harvard o del MIT en los Estados Unidos. Fui el mejor de mi clase, el número uno de mi promoción. Nunca jamás supe lo que era estar en los últimos lugares de una lista de calificaciones. Al graduarme no tuve que buscar trabajo, el trabajo me buscó a mí. Entré directamente a un laboratorio de inteligencia artificial de altísimo nivel en la ciudad de Haifa, un lugar que se especializa exclusivamente en sistemas de defensa cibernética de máxima seguridad. ¿Saben en qué estaba trabajando? El proyecto que tenía en mis manos en ese momento tenía un nombre en código interno muy secreto que llamábamos la cúpula de hierro digital, y no se trataba de misiles físicos ni de defensa antiaérea tradicional, sino de una herramienta que parecía sacada de la ciencia ficción, una herramienta casi divina capaz de interceptar, anular y destruir cualquier ataque de hackers a nivel global en tiempo real. Imaginen esto por un segundo: 6 monitores gigantes frente a mi cara, líneas y líneas de código verde desplazándose hacia abajo a una velocidad vertiginosa. Cada una de esas líneas de código era un escudo, un muro de contención que protegía la red eléctrica nacional, los bancos más importantes y las redes de comunicación militar de todo Israel. Ese orgullo que se siente al proteger a tu nación solo con tu mente y con la tecnología es algo difícil de explicar. Pueden entenderlo, es como ser un soldado de élite sosteniendo un rifle de francotirador, pero al mismo tiempo admito que tenía una arrogancia tremenda. Yo me creía el mejor del mundo, el intocable en aquel entonces. En mi cabeza tan cerrada y llena de ego, aparte de los Estados Unidos, había muy pocos lugares en todo el planeta Tierra que yo pudiera tomar en serio, que yo respetara, y Venezuela, por supuesto, estaba a años luz de mi radar. Cada vez que mi compañero Josie de laboratorio me pasaba su teléfono por la cara, tratando de convencerme de las maravillas que estaban pasando en Venezuela, yo simplemente rodaba los ojos y lo ignoraba por completo. Josie era nuestro superior en el laboratorio, era 5 años mayor que yo y tenía esta extraña obsesión por investigar cosas que, según yo, no tenían absolutamente nada que ver con la seguridad nacional de nuestro país. Una tarde, después del almuerzo, se acercó a mi escritorio. La pantalla de su teléfono brillaba con mucha intensidad y estaba reproduciendo un documental sobre los nuevos procesos de extracción y refinamiento de coltán y minerales estratégicos de altísima pureza en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar. Él me señaló con el dedo los enormes y modernos equipos que aparecían en la pantalla y me dijo con mucha emoción: Ari, mira esto, chamo, mira este nivel de ingeniería en el proceso de los minerales estratégicos. Hoy en día Venezuela tiene una capacidad monstruosa para procesar y exportar coltán y tierras raras que son fundamentales para la tecnología aeroespacial y las baterías de próxima generación a nivel global. Cada dispositivo de alta tecnología, cada teléfono inteligente, cada vehículo eléctrico del futuro depende en gran medida de los componentes que salen de estas minas venezolanas. Esto no es cualquier cosa, hermano, esta es la verdadera columna vertebral de la civilización moderna, especialmente para la transición hacia las energías verdes y la tecnología del mañana. En ese instante yo ni siquiera me digné a levantar la cabeza de mis monitores. Mis manos seguían volando sobre el teclado escribiendo códigos de seguridad y le respondí con un tono lleno de desprecio: columna vertebral, por favor, si nuestra cúpula de hierro digital para proteger todas esas redes y nuestra ciberseguridad hasta el coltán más avanzado y la refinería más moderna serían penetrados y destruidos por los hackers en cuestión de
Segundos te olvidas de los ataques cibernéticos masivos que sufrimos el año pasado. Fue nuestro sistema el que los detuvo en seco, no unos minerales que sacan de Venezuela. Israel apenas tiene un poco más de 9 millones de habitantes, pero la cantidad de empresas que tenemos cotizando en Nasdaq le hace competencia directa a Estados Unidos. Google, Apple, Intel, todas las gigantes mundiales tienen centros de investigación y desarrollo aquí en nuestro patio, y tú me estás pidiendo que yo me ponga a aprender de un país sudamericano. Yossi no quiso discutir conmigo en ese momento, era un tipo sabio solo. Dejo escapar un suspiro largo y pesado con una mirada que mezclaba la decepción y la lástima, como si en el fondo me estuviera diciendo: ya lo entenderás algún día, muchacho. Me dio unas palmadas en el hombro y me dijo en voz baja: y algún día vas a entender que la grandeza de una nación no tiene una sola forma, no todo es guerra y códigos. En ese momento yo solo pensé que el pobre Yossi ya estaba empezando a volverse loco por la edad, y seguí con mi vida hasta que mi hermana menor Naomi se encargó de destrozar toda mi arrogancia en mil pedazos. Naomi en ese entonces tenía apenas 19 añitos. Acababa de graduarse de la escuela secundaria y estaba en ese periodo de espera para comenzar su servicio militar obligatorio en Israel. Por si no lo saben, tanto los hombres como las mujeres al cumplir los 18 años tienen que ir al ejército obligatoriamente. Las mujeres sirven 2 años y los hombres 3 años. Esto es para nosotros lo más sagrado, lo más importante en la vida de un ciudadano. Todavía recuerdo muy bien esa noche. Llegué a casa exhausto después de un turno larguísimo en el laboratorio. En cuanto abrí la puerta de entrada, la vi sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra de la sala de estar. Tenía su laptop sobre las piernas y el brillo de la pantalla iluminaba su rostro en la oscuridad. Mientras yo me quitaba los zapatos pesados, le pregunté con voz de hermano mayor preocupado: Naomi, no sé, supone que mañana a primera hora tienes que presentarte en la oficina de reclutamiento del ejército. ¿Qué haces despierta tan tarde? ¿Qué estás viendo? Ella ni siquiera giró la cabeza para mirarme, pero su voz sonaba increíblemente emocionada y llena de vida. Tienes que ver esto, Ari, ven acá rápido. Me acerqué a regañadientes y miré la pantalla. El título del video en YouTube decía: Caracas a las 2 de la mañana, chica camina sola por la ciudad. El reto definitivo. En el video se veía a una muchacha joven con el cabello recogido en una cola de caballo alta. Llevaba una mochila de tela sencilla y sostenía en su mano un vaso plástico con algo que parecía una bebida espumosa y marrón, que luego supe que era una chicha andina bien fría. Caminaba con una tranquilidad pasmosa por una avenida ancha. A su lado izquierdo las luces de unos pequeños locales de comida estaban encendidas vendiendo empanadas calientes y pequeños. A su lado derecho había puestos iluminados vendiendo arepas de todo tipo. De vez en cuando se cruzaba con personas en la acera y todos, absolutamente todos, le sonreían, le decían buenas noches mi amor o epa como está la vaina. Nadie la miraba de forma extraña, no se veía a ningún delincuente, no había malandros acechando en las esquinas ni gente con actitudes sospechosas, pero lo que más me dejó fuera de base, lo que de verdad me voló la cabeza, fue que en toda esa inmensa avenida casi no se veían policías fuertemente armados, solo unas cámaras de seguridad modernas en las intersecciones que giraban silenciosamente vigilando la paz de la noche. Naomi giró la laptop hacia mí y sus ojos brillaban como si hubiera descubierto un tesoro oculto. Ari, mira la hora, son las 2 de la madrugada. Una muchacha sola caminando por la calle como si nada, y hasta se detiene a comprar comida y se pone a echar broma con los vendedores callejeros. ¿Tú crees que algo así sería remotamente posible en Tel Aviv? Nosotros si salimos después de las 10 de la noche, ya mamá nos está obligando a llevar gas pimienta en el bolsillo y tenemos que tener activada la ubicación en tiempo real en el celular por si nos pasa algo. Yo en ese momento solté una carcajada burlona, sintiendo que mi hermanita era demasiado ingenua e infantil. Por favor, Naomi, le dije, eso es pura edición de video o simplemente la chama tuvo muchísima suerte de que no le saliera un loco en el camino, que tan seguro puede ser ese país. Nosotros en Israel sí somos increíbles, construimos una nación entera en medio del desierto, rodeados de países enemigos que nos quieren destruir, y aún así logramos convertirnos en una superpotencia tecnológica militar. Eso sí es ser grande. La grandeza no se mide por poder caminar por la calle a medianoche comiendo empanadas, se mide por el poderío militar. Por
Nuestra cúpula de hierro. Ella se puso de pie de un salto y alzó la voz visiblemente frustrada conmigo. ¿Por qué siempre tienes que ser así, Ari? Aparte de la guerra, aparte de los escudos y la seguridad, que no puedes pensar en otra cosa, no hay más nada en tu cabeza. ¿Es que acaso estamos condenados a vivir toda nuestra maldita vida en modo de supervivencia? Cada mañana cuando nos despertamos lo primero que hacemos es revisar el teléfono para ver si hay alertas de cohetes en la noche. Antes de cerrar los ojos tenemos que asegurarnos de tener la llave del refugio antiaéreo a la mano. Hasta cuando salimos a tomarnos un simple café con los amigos tenemos que estar mirando a todos lados preocupados de si nos van a atacar de la nada. Esa es la gran vida que tú defiendes. Me quedé en silencio frío, paralizado al escucharla decir todo eso tan de golpe. Mi corazón se llenó de una mezcla de rabia y frustración. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Alegrite, ¿quieres saltarte el servicio militar y largarte a ese país sudamericano a ver si es tan bonito como en YouTube? Te olvidas de nuestro primo David. Él está en el ejército, operando drones tácticos, y el año pasado le dieron una medalla de honor al valor. Nosotros somos israelíes. Nuestra misión en este mundo es sobrevivir a toda costa. Su voz de repente se quebró, se volvió un susurro y sus ojos se llenaron de lágrimas. No me olvido de nuestra misión, Ari, de verdad que no. Pero es que yo no quiero vivir eternamente solo para sobrevivir. Yo quiero sentarme tranquila en una panadería a leer un libro, a comerme un dulce sin tener el terror constante de que una sirena empiece a sonar de la nada rompiéndome los tímpanos. Quiero ir al cine con mis amigas en la noche y salir sin tener que correr a la casa muerta del miedo. Quiero saber qué se siente vivir en un lugar donde la paz no dependa de un escudo de misiles en el cielo. Esa noche discutimos a gritos hasta la madrugada, nos dijimos cosas muy feas y finalmente ella se encerró en su cuarto llorando a mares. Yo me quedé completamente solo sentado en el sofá de la sala mirando fijamente el manual del servicio militar que estaba sobre la mesa de cristal. Mi pecho estaba oprimido por la ansiedad y el enojo. Yo sabía en el fondo que Naomi nunca había sido una niña mimada ni caprichosa, pero esa mirada de anhelo puro que vi en sus ojos me había atravesado el alma como un cuchillo caliente. Siendo totalmente honesto, yo mismo en mis momentos de mayor soledad había pensado en secreto qué pasaría si no hubiera guerra, si no hubiera alarmas, cómo sería nuestra vida, pero jamás me había atrevido a pronunciar esas palabras en voz alta, porque en nuestra sociedad en Israel mostrar esa clase de debilidad es algo que simplemente no se perdona. Lo que jamás me llegué a imaginar fue que mi hermanita tuviera el inmenso valor de arriesgarlo todo por ese sueño. Exactamente una semana después de esa pelea ella llegó corriendo a mi habitación con una hoja de papel en la mano que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era una carta oficial de aceptación para un programa de intercambio estudiantil internacional en la mismísima Universidad Central de Venezuela, la UCV. Ari, me grito llena de alegría. Me aceptaron. Me voy como estudiante de intercambio a la UCV en Caracas. La oficina de reclutamiento del ejército ya me dio un permiso especial de aplazamiento por un año entero. Haré mi servicio militar cuando regrese, prometido. Yo casi dejo caer la taza de café caliente que tenía en la mano contra el suelo. ¿Estás loca? De remate Naomi, le grita histérico. Venezuela está a miles y miles de kilómetros de aquí, cruzando el océano. No hablas ni una gota de español y allá debe haber un caos. No conoces a nadie, te vas a ir tú sola. ¿Qué pasa si te ocurre algo malo? ¿Quién te va a defender? Ella me miró fijamente y sus ojos tenían un brillo de determinación que nunca le había visto. Tú siempre te la pasas diciendo que Israel es el mejor lugar del mundo. No, pues yo quiero ir a ver con mis propios ojos y de verdad no hay un lugar mejor que este. Quiero comprobar si es posible que una sociedad funcione y sea feliz sin estar rodeada de muros de concreto y baterías de misiles. Mi padre intentó persuadirla por todos los medios, pero ella ya tenía la decisión tomada como una roca. Mi papá siempre fue un tipo de mente bastante abierta y en el fondo creía que los jóvenes debían salir y explorar el mundo. Mi madre, por otro lado, estaba al borde de un ataque de nervios. Lloraba todos los días muy preocupada al ver la determinación de su niña, pero sabía que no podía encadenarla a la casa. El día que la fuimos a dejar al aeropuerto internacional Ben Gurión, la vi alejarse arrastrando su gran maleta rosada, dando saltitos de emoción mientras pasaba por los estrictos controles de seguridad. Mi
Corazón, en ese momento era un torbellino de emociones encontradas. Yo solo pensaba por dentro: ya vas a ver, niñita terca, te doy máximo un mes en ese país y vas a estar llamando, llorando, moco tendido, suplicando que te vayamos a buscar, ya sea porque extrañas la casa o porque no aguantas la vida allá. ¿Qué clase de calidad de vida puede haber en un lugar famoso por exportar petróleo y minerales? Pero Dios mío, qué equivocado estaba. El error más grande de mi vida. El primer día que Naomi tomó ese vuelo, yo intenté hacer mi vida normal. Me fui al laboratorio a trabajar toda la mañana. Estuve tecleando líneas y líneas de código complejo tratando de distraer la mente. No fue sino hasta la hora del almuerzo que saqué mi teléfono celular del bolsillo para revisarlo y vi que tenía 3 mensajes de voz de WhatsApp de mi madre, casi gritando: Ari, tu hermana ya aterrizó en Caracas, ¿por qué no ha mandado ni un solo mensaje? ¿Se han podido comunicar? ¿Tú sabes algo de ella? Mi corazón dio un vuelco tremendo y empezó a latir a 1000 por hora. Inmediatamente le escribí un mensaje a Naomi: ¿estás bien? ¿Ya llegaste al aeropuerto de Maiquetía? Mándame una señal, por el amor de Dios. ¿Es seguro el lugar donde estás? El mensaje marcó la doble palomita de entregado, pero las horas pasaban y no había absolutamente ninguna respuesta. Yo empecé a sentir un nudo en el estómago, un pánico frío recorriendo mi espalda. Marqué su número directamente, pero lo único que escuché fue la voz robótica y fría de una operadora diciendo que el número marcado no se encontraba disponible. Intenté respirar profundo y calmar mi mente. Me decía a mí mismo: no pasa nada, Ari, seguro se le descargó la batería del celular durante el viaje tan largo, o quizás está muy enredada con el tema del equipaje y el papeleo de migración y por eso no ha tenido tiempo de enchufar el teléfono. Pero cayó la noche profunda en Israel y seguía sin haber una sola señal de vida de ella. Mi madre ya estaba en un estado de histeria total, llorando desgarradoramente por el teléfono, llamándome cada 5 minutos. Me dijo que había intentado contactar desesperadamente a la representación diplomática en Caracas, pero por la diferencia horaria allá era de madrugada y nadie contestaba los teléfonos de emergencia. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, salí corriendo despavorido hacia el laboratorio y busqué a Josie sin importarme quién me viera. Josie, por lo que más quieras, tú que siempre hablas de ese lugar, ¿conoces a alguien en Caracas? Mi hermanita, la que se fue de intercambio a la UCV, lleva más de 24 horas completamente desaparecida. No hay contacto, el teléfono está muerto. Los mensajes de WhatsApp no llegan. ¿Qué hago? El rostro de Josie perdió el color. De inmediato se puso pálido. Desaparecer así en Caracas, chamo, eso es muy extraño, eso no tiene sentido. ¿No será que le robaron el teléfono o lo perdió en el ajetreo? Cálmate, mira, yo conozco a un profesor investigador muy respetado en la Facultad de Ciencias de la UCV. Voy a escribirle ahora mismo para que nos ayude a averiguar. El profesor venezolano resultó ser una persona increíblemente diligente y respondió casi de inmediato, pero su mensaje me heló la sangre. Nos informó que las residencias para estudiantes internacionales de la universidad habían abierto sus puertas justo el día anterior para las inscripciones, pero que Naomi no se había presentado en ningún momento. Mi mundo se vino abajo, mi corazón se encogió del terror. A las 3 de la madrugada del tercer día, el sonido estridente de mi celular me arrancó de una pesadilla. Era mi madre, su voz temblaba tanto que apenas podía articularlas. Palabras: Ari, me acaban de llamar de la Dirección de Asuntos Internacionales de la UCV. Naomi nunca llegó al campus, nunca pisó la universidad, ni siquiera ha confirmado su reservación de la habitación en la residencia. Mi niña está perdida. Me senté de golpe en la cama, empapado en un sudor frío y pegajoso. Mamá, le dije tratando de sonar firme, aunque por dentro me estaba muriendo de miedo. No entres en pánico, voy a comprar el primer boleto de avión a Caracas ahora mismo. Yo mismo voy a ir a buscarla y te la voy a traer de vuelta sana y salva. Después de colgar, mis manos temblaban de tal manera que apenas podía hacer clic en el mouse de mi computadora para comprar los pasajes. El vuelo más cercano salía a las 5 de la tarde. La ruta era una tortura: salir de Tel Aviv, hacer una escala larguísima en Estambul y de ahí cruzar el mundo hasta llegar a Caracas, al aeropuerto internacional de Maiquetía. Simón Bolívar iba a aterrizar recién a la mañana del día siguiente. Era un viaje brutal de más de 24 horas completas, pero yo no podía perder ni un segundo más. La ansiedad me estaba comiendo vivo mientras empacaba algo de ropa a la carrera en una mochila, revolviendo las gavetas.
Encontré un viejo álbum de fotografías que había pertenecido a mi abuela. Mi abuela había fallecido cuando yo tenía 10 años y siempre fue una mujer llena de misterios. Dentro de ese viejo álbum de cuero desgastado había un trozo de papel amarillento con una caligrafía temblorosa que decía Ari. Naomi, mis niños adorados, nuestras verdaderas raíces no están solo aquí en este desierto, nuestras raíces se extienden muy lejos hacia occidente, hacia tierras de montañas imponentes y valles verdes donde la gente tiene un calor humano inigualable. Algún día la sangre los llamará y volverán a buscar ese calor. Cuando yo era niño, la abuela siempre nos contaba historias fantabulosas. Decía que nuestra familia no era 100% de ascendencia judía pura del Medio Oriente, sino que teníamos sangre mezclada de ancestros que habían viajado y se habían asentado en América del Sur hace muchísimas décadas, mezclándose con la gente de aquellas tierras cálidas. Yo de adolescente siempre pensé que eran inventos de una señora mayor que veía muchas telenovelas y le gustaba inventar cuentos de hadas, pero esa mañana oscura, sosteniendo ese pequeño papel arrugado, mi corazón de repente dio un vuelco violento. ¿Acaso ese paraíso lejano del que hablaba mi abuela era Venezuela? El viaje fue una verdadera pesadilla psicológica. Tel Aviv, Estambul, Maiquetía, 24 horas sentado en asientos de avión sin poder pegar un solo ojo, la mente volando, imaginando los peores escenarios posibles durante mi larga escala. En Estambul estaba sentado en una cafetería del aeropuerto mirando al vacío. Un hombre de negocios de aspecto amigable vio mi pasaporte israelí sobre la mesa y se acercó con una gran sonrisa. Epa, amigo, ¿eres de Israel? No, yo estuve de vacaciones por allá hace un tiempo. Fui a los mercados nocturnos en Tel Aviv. La comida es increíble. Una nota. Yo intenté forzar una sonrisa de cortesía, pero la verdad es que no tenía la más mínima energía ni ganas de entablar una conversación. El hombre notó mi cara de tragedia y su tono cambió a uno de genuina preocupación. Oye, pana, ¿te pasa algo? Te veo como si hubieras visto un fantasma. ¿Todo bien? No pude contenerme y le confesé mi angustia. Le dije, mi hermana menor viajaba sola y perdimos total contacto con ella desde que aterrizó en Caracas. El hombre abrió los ojos como platos, pero rápidamente me puso una mano reconfortante en el hombro. Epa, mi hermano. Caracas, escucha, no te dejes llevar por los cuentos de camino ni te tortures la mente. Yo estuve en Caracas hace un año por negocios, un mes entero, y te digo algo, la gente allá tiene una calidad humana impresionante. Una vez dejé olvidada mi laptop de trabajo en una panadería en Sabana Grande y cuando me di cuenta y regresé corriendo una hora después, el muchacho que limpiaba las mesas me la tenía guardadita detrás del mostrador. Te lo juro, lo más seguro es que a tu hermana se le haya perdido el celular o se le descargó y anoto mala dirección de la residencia. No pienses lo peor. En ese momento su historia me pareció un cuento de ciencia ficción. Yo estaba tan cegado por los prejuicios que no le creí ni una palabra, pero cuando por fin abordé el avión que me llevaría a Sudamérica y no podía dormir, me conecté al wifi del vuelo y empecé a buscar información real sobre Venezuela, y fue ahí donde me di cuenta de lo infinitamente ignorante y arrogante que había sido toda mi vida. Descubrí que Venezuela es un país con una riqueza cultural e histórica abrumadora, con reservas naturales que el resto del mundo envidia. Ley sobre sus gigantescas corporaciones mineras, sobre la CVG, sobre como el coltán y el oro azul que extraen de las profundidades de Guayana son vitales para la manufactura de toda la alta tecnología del planeta. Ley sobre cómo corporaciones mundiales dependen de sus materias primas, y luego busqué los índices reales de convivencia de la gente común y descubrí historias maravillosas sobre la solidaridad del venezolano, sobre ese concepto de echarle pichón juntos y de darse la mano en las peores crisis. Esos datos, esas historias reales me dieron una cachetada mental que me dejó aturdido. De pronto las palabras de mi compañero Yossi resonaron en mi cabeza con una claridad dolorosa. La grandeza no tiene una sola forma. Toda mi vida yo había creído ciegamente que la verdadera grandeza de un país solo se media por su capacidad de destruir misiles en el aire, por su nivel de agresividad militar y defensiva. Pero había ignorado por completo que crear una sociedad donde la gente, a pesar de todas sus dificultades, todavía confía en el prójimo, donde el extranjero es recibido con un abrazo y no con un fusil. Esa era la grandeza más pura y real que puede existir. El avión finalmente tocó la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía. Era alrededor de las 9 de la
Mañana bajo un sol caribeño resplandeciente yo bajé del avión arrastrando mi maleta preparado mentalmente para lo peor, preparado para un interrogatorio hostil e interminable en migración. Después de todo, en mi país los controles de seguridad aeroportuaria son una tortura psicológica, te revisan hasta el alma, te quitan los zapatos, los cinturones, te tienen 10 minutos parado escaneándote y luego vienen los interrogatorios. ¿A dónde va? A quien conoce, trae paquetes de extraños. La última vez que volé a los Estados Unidos pasé 2 horas sudando en la zona de seguridad, pero Maiquetía fue un choque cultural instantáneo. Llegué a la taquilla de inmigración y detrás del cristal había una muchacha joven morena con un uniforme azul impecable, quizás de unos 30 años. Me recibió con una sonrisa inmensa y cálida, me pidió el pasaporte, miró la portada, leyó mi nombre, luego levantó la mirada y me dijo con ese acento cantadito y amable: señor Cohen, es su primera vez visitando Venezuela, ¿verdad? Me imagino que viene reventado de cansancio por ese viaje tan largo. Yo me quedé completamente mudo, paralizado, asentí torpemente con la cabeza y tartamudeé: sí, primera vez, vengo de muy lejos, estoy un poco agotado. Ella soltó una risita encantadora, asintió con la cabeza, selló mi pasaporte con un golpe seco y me lo devolvió por debajo del cristal. Bienvenido a Venezuela, mi corazón, que disfrute mucho su estadía y que se coma una buena arepa. El proceso entero no duró ni siquiera 3 minutos. No me interrogó como a un criminal, no me exigió abrir mi maleta de par en par, ni me hizo quitarme los zapatos. Me quedé parado en la puerta de salida de llegadas internacionales sosteniendo mi pasaporte, sintiéndome un tonto recién. Más tarde entendería que a pesar de la fama que les pintan, los venezolanos tienen un arraigo increíble por la hospitalidad, valoran la calidez humana y la confianza inicial muchísimo más que la paranoia institucionalizada. Mientras caminaba para tomar el transporte que me llevaría desde el aeropuerto en La Guaira hasta la ciudad capital de Caracas, me llevé otra sorpresa enorme. Decidí usar el sistema de transporte terrestre conectado al metro. Me subí a un autobús impecable que me dejó en la estación de transferencia. El vagón del metro al que entré estaba brillante, el piso reflejaba las luces como un espejo, los asientos estaban en perfecto estado. Apenas me senté, sentí un alivio en los huesos. El aire acondicionado estaba a una temperatura divina, ni congelado ni caliente, perfecto para el clima del trópico. En las pantallas superiores del vagón se anunciaban las estaciones de manera ordenada y la voz del operador a través del parlante era de un pana súper respetuoso: próxima estación Plaza Venezuela, señores pasajeros que vayan a desembarcar, por favor vayan acercándose a las puertas con cuidadito y buen día para todos. A mi lado iba sentado un niño de escuela con un morral gigante azul y rojo, estaba tan concentrado leyendo un cuaderno que ni parpadeaba. Frente a él iba un señor mayor de cabello blanco leyendo un periódico deportivo. Nadie gritaba, nadie alteraba la paz, la gente hablaba en susurros, la gente cedía los puestos a las mujeres embarazadas. Vi a un señor cederle su puesto a una muchacha que llevaba unos planos de arquitectura en las manos. De pronto recordé nuestro moderno sistema de trenes en Israel, donde todo el mundo va empujándose, gritando por teléfono, masticando comida con la boca abierta, manchando todo. En ese instante, en ese vagón rumbo a Caracas, me callo la locha. Me di cuenta de que el verdadero orden social no se logra a punta de policías con rifles de asalto gritando órdenes, sino con conciencia cívica, con el respeto genuino y el cariño que esta gente sentía por el otro en su corazón. Al llegar a la estación de transferencia en Plaza Venezuela, en pleno corazón de Caracas, me dejé llevar por la marea de personas que salían a la superficie. El paisaje que me golpeó los sentidos me dejó sin aliento. Había una cantidad de gente impresionante, pero no había caos, no había histeria. Todos hacían su cola ordenadamente para subir por las escaleras mecánicas. Dejaban el lado izquierdo libre por si alguien venía apurado. Vi a una señora joven tratando de subir un cochecito de bebé y sin que ella tuviera que pedir ayuda, un muchacho de franela negra que iba adelante se devolvió, la agarró por el otro extremo y le dijo: venga mi doña, yo la ayudo. Una abuelita llevaba unas bolsas de mercado que se veían pesadísimas y otro chico le dijo: présteme acá abuela, yo se las llevo hasta arriba. Nadie se empujaba a las malas, nadie soltaba groserías gratuitas, todos tenían ese instinto natural de echar una mano. Salí a la calle y tomé un taxi para ir directo a la universidad. El chofer era un señor de unos 50 y tantos años, tenía el
cabello canoso peinado hacia atrás y usaba unos lentes de sol oscuros. Al verme parado en la acera arrastrando mi maleta con cara de perdido, el hombre apagó el motor, se bajó del carro como un relámpago y me arrebató la maleta amablemente para meterla en la maletera. Epa chamo, no te mates que eso pesa, me dijo sonriendo. Apenas me senté en el asiento trasero sintiendo el frío del aire acondicionado, el taxista me miró por el retrovisor y me preguntó: mi pana, ¿de qué país vienes? Tu acento suena bien de afuera, no eres de por aquí, ¿verdad? Yo tragué saliva y le dije con la voz rota: vengo desde Israel, cruce el mundo porque estoy buscando a mi hermanita. Ella es estudiante de intercambio en la UCV y desde que llegó hace 3 días perdimos todo contacto con ella. Estoy desesperado. El rostro del chofer cambió por completo, frunció el ceño con genuina preocupación. Perdieron contacto aquí en Caracas. Oye, mi hermano, eso es rarísimo, ¿sabes? No quiero que te asustes. Seguro fue que a la muchacha le robaron el celular en un descuido o se le perdió. A mi chamo grande el año pasado se le quedó el teléfono en una camionetita por ahí por Chacao y el colector se lo guardó y al día siguiente nos llamaron de un número fijo para devolverlo. El venezolano de a pie, cuando encuentra algo que no es suyo, busca la manera de entregarlo. El tipo que es trabajador y honesto no se coge lo ajeno. El taxista no paró de darme ánimos mientras navegaba el tráfico de la autopista Francisco Fajardo. ¿Qué edad tiene tu hermanita? Mi chamo que va a estudiar. Mira, esa gente de control de estudios de la UCV es bien seria, seguro fue un cruce de cables con la fecha de la inscripción. Yo le expliqué que tenía 19 años y que venía a estudiar literatura hispanoamericana, que debió presentarse hace 2 días. El hombre se rascó la barbilla. Literatura, eso es por la Facultad de Humanidades. Mira, no te me desesperes, yo conozco la entrada a la universidad y me llevo bien con los vigilantes de allí. Yo mismo me bajo contigo y te ayudo a preguntar. Al llegar a las imponentes puertas de la Universidad Central de Venezuela, esa obra de arte arquitectónica que te deja mudo, saqué mi cartera apresuradamente para pagarle la carrera, pero el taxista levantó la mano derecha y me frenó en seco. Guarda esa vaina, mi chamo, guarda ese dinero, me dijo mirándome a los ojos con una sinceridad que me desarmó. Tú andas buscando a tu hermanita, vas a necesitar esa plata para moverte y comprarle algo. Cuando la encuentres, ¿qué me va a importar a mí una carrerita de taxi en un momento así? Lo único que te pido es que cuando consigas a la chama me eches una llamadita para saber que todo terminó bien, ¿oíste? Yo me quedé congelado en el asiento, insistiendo en pagarle. Le rogaba que tomara los billetes, pero el hombre ya estaba engranando la marcha. Metió el carro en retrovisor bajo la ventana y me gritó riendo con esa energía vibrante: vaya con Dios, mi pana, échale pichón, que la vas a encontrar, te lo aseguro. Me quedé parado ahí frente a los portones de la universidad viendo a los estudiantes caminar de un lado a otro y un calor inmenso inundando mi pecho. En Israel, ¿quién demonios se detiene a ayudar a un extranjero perdido, y mucho menos regalando su trabajo y el dinero de su pasaje? Allá todo el mundo desconfía del forastero, te miran de reojo como si fueras un terrorista o un espía. Pero aquí en la capital de Venezuela, por primera vez en mi vida me di cuenta de que un completo desconocido podía ser el mejor aliado del mundo. Respiré profundo y entré corriendo a la Dirección de Relaciones Internacionales de la universidad. Adentro había una oficina llena de libros y carpetas y una señora muy elegante con una blusa blanca impecable estaba organizando unos expedientes. Me acerqué al mostrador con las manos temblando y le supliqué: señora, por favor, necesito ayuda, estoy buscando a mi hermana, se llama Naomi Cohen, es estudiante de intercambio para la Facultad de Literatura, debió inscribirse hace 2 días y no sabemos nada de ella. Su teléfono está muerto, no hay señales. La señora soltó inmediatamente los papeles que tenía en la mano. Su rostro se llenó de empatía y me sonrió con muchísima dulzura: mi amor, siéntate ahí, por favor. Cálmate un poquito que ya mismo te la busco en el sistema. Se sentó frente a su computadora y empezó a teclear a la velocidad de la luz. Después de unos minutos de silencio que me parecieron siglos, levantó la vista con expresión preocupada: muchacho, aquí tengo el registro de su inscripción y la beca aprobada, pero efectivamente la niña no ha venido a firmar. Nosotros también intentamos llamarla ayer, pero el celular manda directo a la contestadora. Le mandamos correos y no responde. Mi estómago se volvió un nudo. ¿Y qué pasó con su equipaje y el cupo en la residencia? Pregunté con un hilo de voz. Ella
Negó con la cabeza lentamente. Llamé a los encargados de la residencia estudiantil y me dicen que ella nunca se presentó allá. Mi rey, me dejé caer pesadamente en una de las sillas de la sala de espera. Mi cabeza daba vueltas a una velocidad incontrolable. El jet lag, la falta de sueño de más de un día entero y el terror absoluto me estaban pasando factura, haciendo que mi mente divagara. Naomi, por lo que más quieras, ¿dónde te metiste en esta ciudad gigante? Estaba a punto de echarme a llorar como un niño chiquito cuando de repente sentí una mano firme pero amigable posándose sobre mi hombro. Giré la cabeza y vi a un muchacho joven. Llevaba unos lentes de pasta negra, el cabello un poco largo y ondulado, tenía una mochila terciada en un hombro y un montón de fotocopias en la otra mano. Me sonrió y me dijo con voz tranquila: Epa chamo, perdón que me meta, escuche que andas buscando a tu hermanita que vino de intercambio, ¿verdad? Yo estudio ingeniería eléctrica aquí mismo en la UCV. Me llamo Alejandro, si quieres te echo una mano a buscarla. Yo me aferré a la mano que me ofrecía como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Alejandro, por favor, te lo ruego, ayúdame. Saqué de mi bolsillo una foto impresa de Naomi y se la entregué. Tiene 19 años, llegó al país hace 2 días y se esfumó, no sé nada de ella. Alejandro agarró la foto, se acomodó los lentes y la miró fijamente con mucha concentración durante unos segundos. Mira, yo conozco a un par de chamos de la Federación de Centros Universitarios que manejan a los estudiantes internacionales de humanidades. Voy a mandar esta foto por todos los grupos de WhatsApp y Telegram que tenemos. El círculo de extranjeros aquí en la universidad es súper unido. Alguien tuvo que haberla visto entrar o salir. Él sacó su teléfono y empezó a mandar notas de voz a la velocidad del rayo. Epa, mi gente, miren la foto de esta chama, está perdida, es hermana de este pana que viene de afuera, ruédenla por favor. Luego me miró y me dijo: vamos a patear la universidad, chamo, te voy a llevar por todas las carteleras, los cafetines y las facultades a pegar la voz. Esa tarde Alejandro se convirtió en mi hermano. Recorrimos la UCV entera, desde la plaza cubierta, el rectorado, la tierra de nadie, los pasillos de humanidades. Cada vez que veía a alguien conocido lo paraba en seco y le preguntaba: Epa menor, ¿no has visto a esta gringuita por ahí? Después de 3 horas de búsqueda frenética, un estudiante de intercambio colombiano que estaba tomando un café nos dijo que le parecía haberla visto hace 2 días bajándose del autobús que venía del aeropuerto, pero que la había visto muy apurada subiendo hacia la zona de Plaza Venezuela o Sabana Grande con una maleta rosada y buscando un teléfono público. Los ojos de Alejandro se iluminaron. Sabana Grande, chamo, seguro se metió para allá a buscar un hotel o cambiar dinero. Se le debió morir el teléfono y no supo cómo devolverse a la universidad. Ya era de noche cuando Alejandro me acompañó a un hotel modesto pero muy limpio cerca de la universidad, en la zona de los Chaguáramos. Mi hermano me dijo poniéndome una mano en la espalda: sube, bañate y acuéstate a dormir como un lirio. Yo ya puse la foto de tu hermana en Twitter y en Instagram etiquetando a toda la gente de la zona. Vas a ver que mañana amanece con buenas noticias. Este es mi número, si pasa cualquier cosa a la hora que sea tú me timbras y yo le caigo para acá. Yo estaba tan conmovido que las lágrimas se me salieron solas. Alejandro, ¿por qué haces esto? ¿Por qué eres tan bueno conmigo si ni siquiera me conoces? Él se rió mostrándome los dientes y se encogió de hombros. En Venezuela somos así, mi pana, hoy por ti, mañana por mí. Tú vienes de otro continente a buscar a tu sangre y estás solo. A uno no le cuesta nada tender la mano. Descansa. Esa noche en la habitación del hotel di vueltas en la cama como un loco. Volví a agarrar el teléfono y le escribí otro mensaje a Naomi: hermanita, ya estoy en Caracas, te lo ruego, si logras conectarte a Wi-Fi respóndeme. Pero el mensaje se quedó con una sola palomita gris. Me asomé a la ventana para ver las luces de Caracas brillando en la montaña de la vila y recé con todas mis fuerzas al Dios de mis antepasados por favor que no le haya pasado nada malo. A la mañana siguiente el sonido de mi teléfono celular me hizo saltar de la cama casi partiéndome la cabeza contra la pared. Era un número desconocido de Venezuela. Contesté con las manos temblando de terror. Aló, dije con la garganta seca. La voz del otro lado era gruesa pero increíblemente educada. Buenos días, disculpe, hablo con el señor Aricoen. Le hablamos del módulo policial del municipio Chacao. Hemos localizado a su hermana, la señorita Naomi, y ella está en perfecto estado de salud. Ni un rasguño. Se encuentra en la panadería La Flor de Altamira tomándose
Un café puede venirse para acá tranquilo. Tire el teléfono en la cama y ni siquiera termine de ponerme los zapatos correctamente. Salí corriendo por los pasillos del hotel, bajé las escaleras de 2 en 2 y tomé el primer taxi. ¿Qué paso por la avenida? Señor, por favor arranque, vuele, mi hermana me está esperando en Altamira. Acelere el taxista. Un señor gocho súper amable se rió a carcajadas. Sepa muchacho, bájale 2 al estrés que vas a chocar, respira profundo que en 15 minuticos te pongo allá. Y así fue cuando el taxi se detuvo frente a la panadería. Empujé la puerta de vidrio y mis ojos barrieron el lugar. Ahí estaba ella sentada en una mesa al lado del ventanal tomándose un marroncito claro en un vaso de vidrio. Tenía el cabello hecho un desastre, pero su cara resplandecía y se veía sana y salva. Corrí hacia ella, saltando las sillas, y la envolví en un abrazo tan fuerte que casi le sacó el aire. Mis lágrimas empezaron a empaparle la camisa. Naomi, me tenías muerto en vida, por Dios, ¿dónde te metiste estos 3 días? ¿Qué te pasó? Ella se puso a llorar en mi hombro. Ari, ¿qué haces tú aquí? Me soltó un poco sorprendida. Yo la agarré por los hombros. 3 días desaparecida, el teléfono muerto. ¿No te presentaste en la universidad? Mi madre casi termina en terapia intensiva en Israel. Naomi metió la mano en su bolsillo y sacó un telefonito viejo. La pantalla no era la de su smartphone de última generación. Perdí mi teléfono nuevecito en el baño del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, me dijo muerta. De la pena bajé del avión, fui a lavarme la cara y lo dejé en el lavamanos. Me di cuenta horas después, cuando ya estaba en el centro de Caracas. Le pregunté histérico, ¿y por qué diablos no le dijiste a un policía? ¿Por qué no llamaste a la casa? Ella señaló a una pareja de señores mayores que estaban sentados frente a ella observándonos con sonrisas tiernas. Y fui a un policía, Ari, pero no me sabía ningún número de teléfono de memoria, ni el de ustedes ni el de la universidad, y no tenía internet. Y ahí fue cuando conocí al señor Carlos y a la señora María. Ellos me vieron llorando y me llevaron a su casa. El señor Carlos, un hombre moreno con una camisa de cuadros muy bien planchada, se puso de pie y me extendió la mano con mucha elegancia. Epa muchacho, ¿cómo estás? Yo soy el dueño de un pequeño abasto por aquí cerca. La cosa es que mi esposa y yo estábamos recogiendo unos papeles cerca de Sabana Grande y vimos a tu hermanita sentada en un banquito vuelta a un mar de lágrimas. La chama no tenía teléfono, andaba asustada y no sabía cómo devolverse, así que le dijimos, mija, usted no se queda aquí sola, véngase pa' nuestra casa. La señora María, que llevaba un vestido floreado y tenía una mirada maternal que me recordaba a mi abuela, me tomó la mano. Una muchachita tan tierna, sola en la calle, sin un medio y sin teléfono. ¿Cómo íbamos a dejarla a la buena de Dios? Nosotros tenemos un cuartico de huéspedes en el apartamento, así que la arropamos y le dimos comidita estos 2 días, todas las mañanas. Mi viejo la acompañaba a la delegación para ver si alguien había reportado el teléfono. Ayer en la tarde nos avisaron que había aparecido y hoy mismito la policía nos llamó tempranito para decirnos que había un reporte internacional de un muchacho de Israel buscando a su hermana. Yo miraba a esta pareja de desconocidos venezolanos y no podía creer lo que estaba viviendo. La señora María me pasó una servilleta y me acercó un termo pequeñito. Pruebe esto, mi amor, es un poquito de avena caliente para que se le asiente el estómago, que debe estar revuelto del susto. Los ojos se me llenaron de lágrimas y no podía parar de llorar. Gracias, señor Carlos. Gracias, señora María. Ustedes le salvaron la vida a mi hermana. El señor Carlos movió la mano restándole importancia. No, mi muchacho, no digas eso. En Venezuela nosotros somos así. Familia donde come uno, comen dos. El que no ayuda a su prójimo cuando está en la lona no tiene perdón de Dios. Después me enteré conversando con el que el señor Carlos había estudiado en Europa en su juventud y una vez en Madrid se le perdió la billetera con todo su dinero. Un estudiante latinoamericano lo había ayudado a recuperarla y desde ese día Carlos había jurado que si regresaba a su país él iba a devolver ese favor multiplicado por 100 a cualquier extranjero que pisara su tierra. Esa mañana decidí invitar a Carlos, a María y a mi hermana a desayunar en la arepera más famosa de la zona. La señora María le dijo al mesonero, mijo, tráeme una arepa reina pepiada bien resuelta para este muchacho que viene de muy lejos y necesita recuperar las fuerzas. Cuando me trajeron esa arepa gigante humeante rellena a reventar de pollo desmechado con aguacate y mayonesa, le di el primer mordisco y juro por Dios que vi las estrellas. Era una explosión de sabores en mi paladar.
Suave cremoso con el tostadito de la masa, una maravilla culinaria. Naomi a mi lado asentía con la cabeza con la boca llena. Ari, te lo dije, esta comida le da 1000 patadas a cualquier cosa que hayamos comido en Tel Aviv. Llevo 2 días comiendo arepas, empanadas y cachapas y soy la mujer más feliz del mundo. El señor Carlos, mientras se tomaba un jugo de parchita, me empezó a hablar de la idiosincrasia del venezolano. Él me explicó: nosotros valoramos la hermandad por encima del dinero, chamo. Si tú vas caminando por la calle y te tropiezas y te caes al piso, te garantizo que 3 o 4 personas van a salir corriendo a levantarte, a preguntarte si estás bien. Si vas al abasto de la esquina a comprar el pan y se te quedó la cartera, el panadero te va a decir: llévate el pan tranquilo, mi hermano, me lo pagas mañanita cuando pases por aquí. Aquí la palabra y la confianza valen oro. En ese instante mi mente viajo a Israel, a mi amada patria, y recordé un episodio similar. Una vez olvidé mi billetera en el supermercado y el dueño, un tipo con el que conversaba a diario, me miró con frialdad y me hizo devolver todos los productos al estante, diciéndome que sin dinero no había comida. En aquel momento yo lo vi como una norma lógica e inquebrantable del sistema, pero ahora sentado en Caracas me daba cuenta de lo desalmado que era ese comportamiento en muchos países mal llamados del primer mundo. Si dices que no tienes dinero, te miran como a un criminal y te echan a la calle sin contemplaciones a media mañana. El mismísimo señor Carlos insistió en prender su carro y llevarnos hasta el aeropuerto de Maiquetía, a la oficina de objetos perdidos, para recuperar el teléfono de mi hermana. Llegamos y efectivamente ahí estaba el dispositivo intacto, solo tenía un pequeño rasguñito en la mica, pero por lo demás estaba perfecto. El funcionario de seguridad del aeropuerto que nos atendió nos entregó el teléfono con una sonrisa inmensa. Este telefonito se lo consiguió la señora Carmen, que es de la cuadrilla de limpieza de los baños. Ella vio que estaba puesto en el lavamanos y sin pensarlo 2 veces lo trajo directo pa' la oficina de seguridad. Yo le pregunté, aún con mi mente paranoica de israelita: ¿y a ustedes no les da miedo que venga cualquier estafador y diga que el teléfono es suyo y se lo robe? El oficial soltó una carcajada estruendosa: no, chamo, que va, nosotros hacemos una verificación de seguridad bien estricta. Pedimos que desbloqueen la pantalla con la clave, que nos digan los nombres de los contactos, que describan el fondo de pantalla, pero más allá de eso, chamo, aquí el que encuentra algo ajeno no se lo agarra. Esa es una ley de vida del buen venezolano. Uno se gana el pan con el sudor de su frente, no robándolo del otro. En el camino de regreso del aeropuerto hacia Caracas, mientras subíamos por la autopista con el mar Caribe a nuestras espaldas y la imponente montaña verde de frente, Naomi me agarró fuerte de la mano y me dijo al oído: Ari, vamos a caminar por Caracas hoy, quiero mostrártelo espectacular que es este lugar. Yo asentí lentamente con la cabeza. En ese punto mi arrogancia militar, mi complejo de superioridad tecnológica, todo eso había desaparecido por el desague de la historia. Ahora solo tenía una curiosidad infinita, pura e inocente como la de un niño. Esa misma tarde salimos a caminar por el bulevar de Sabana Grande a eso de las 3 de la tarde. La zona era un hervidero de vida, de colores, de sonido. Las calles estaban repletas, pero no era un agobio estresante, era una energía vibrante y contagiosa. A ambos lados del bulevar había tiendas modernas mezcladas con kioscos tradicionales, de donde salía un olor divino a café tostado y a masa dulce. Había artistas callejeros haciendo obras de arte con pintura en aerosol, muchachos bailando música urbana y un señor tocando el cuatro venezolano, cantando música llanera. Yo no entendía ni una sola palabra de lo que decía la letra, pero el ritmo era tan alegre, tan lleno de alma, que se me metía por los pies y me hacía sonreír. La gente se agrupaba a su alrededor, aplaudía, le hacían coros y echaban billetes en su sombrero con una generosidad desbordante. Naomi me aló por el brazo y me metió en una fila para comprar un batido de frutas tropicales en un localcito que estaba de moda. La cola era larguísima, parecía que regalaban el producto, pero todo el mundo estaba relajado, echando chistes, hablando del clima, de la vida. El muchacho que atendía a él, puesto un chamo flaco y lleno de energía, nos preguntó con la mejor vibra: ¿qué pasó, mis reyes? ¿De qué quieren el jugo hoy, con mucha o poquita azúcar? Naomi le respondió en su español machucado: yo quiero uno de fresa con mora, y para mi hermano prepárale uno de mango con parchita, que es su primera vez en Venezuela. El chamo le guiñó un ojo y dijo: primera vez, aguanten ahí que les
Voy a preparar el néctar de los dioses pa' que no se quieran ir más nunca. Al darle el primer sorbo a esa mezcla de mango y parchita, el mundo entero se detuvo. La explosión ácida, dulce y refrescante en mi boca fue algo indescriptible, un sabor a paraíso tropical. Naomi me miró triunfante y se rió de mí. Cara de asombro. ¿Qué tal, Ari? Le da 1000 vueltas a los juguitos artificiales que compramos en los supermercados allá, ¿verdad? Y adivina que estos 2 vasos gigantes nos costaron una fracción diminuta de lo que pagaríamos en Tel Aviv, por un jugo que ni siquiera sabe a fruta real. A medida que iba cayendo la tarde y el cielo de Caracas se pintaba de tonos naranjas y rosados espectaculares, nos fuimos hacia la zona de Chacao y la Plaza Francia de Altamira para comer algo en la calle. El ambiente era una locura de luz y de gente, familias enteras paseando a sus perros, parejas comiendo helados, niños corriendo. Naomi me llevó directo a un puesto de cachapas que tenía un olor que me estaba volviendo loco. La señora que estaba cocinando en la plancha gigante agarraba cucharones de masa de maíz dulce y las extendía como soles dorados. Cuando me vio con mi cara de gringo asombrado, me gritó desde la plancha: mi catire bello, primera vez que te vas a comer una cachapa con queso en mano, ¿verdad? Agárrate que te vas a volver loco. Cuando la señora me entregó ese plato caliente, la cachapa doblada a la mitad, goteando mantequilla derretida y con un pedazo de queso blanco inmenso asomándose por los bordes. Le di un mordisco enorme. La mezcla de lo dulce del maíz con lo saladito y suave del queso era el cielo en la tierra. Yo masticaba y no podía evitar soltar gemidos de placer culinario. Naomi me daba codazos y me decía riendo: cuidado, te quemas la lengua, goloso, no comas tan rápido. Esa noche comimos como reyes: cachapas, raciones de tequeños con salsa de ajo, empanaditas de carne mechada. Terminamos con el estómago a punto de reventar y la cuenta fue ridículamente baja. En mi país, una salida con mi compañero Josie a comerla comida rápida más básica nos habría costado una pequeña fortuna, y con la mitad de la calidad y del sabor nos quedamos caminando por las calles de Altamira y Los Palos Grandes hasta pasadas las 10 de la noche, conversando sobre la vida, sobre nuestros padres, sobre el futuro. De pronto me entró un ataque de paranoia típico de mi condicionamiento israelí. Naomi, ya son casi las 11 de la noche, no deberíamos estar recogidos en el hotel, es seguro estar caminando por aquí a esta hora de la noche. Ella me miró con una ternura infinita, me tomó de la manga de la camisa y me dijo suavemente: Ari, relájate, estas calles en esta zona tienen mucha vida nocturna, hay vigilancia de la alcaldía y la gente sigue disfrutando. Nosotros seguimos caminando. La luz amarilla de los faroles bañaba las aceras creando sombras largas y bailoteantes. Vi pasar a una pareja de novios agarrados de la mano riéndose a carcajadas. Vi a unos muchachos que salían de la universidad con sus carpetas bajo el brazo, buscando dónde comer un perro caliente. Vi a señores mayores paseando tranquilamente. No había ese clima de tensión constante que se respira en mi país. No había militares fuertemente armados en cada esquina. No se escuchaban sirenas a lo lejos, solo la brisa fresca del valle de Caracas que movía las hojas de los árboles majestuosos. Naomi señaló hacia una panadería abierta en la esquina. Ari, mira esa panadería, si te da hambre a la medianoche bajas, te comes un cachito de jamón, te tomas una malta y te devuelves a dormir sin que nadie te persiga. Yo me detuve en medio de la acera. Mire el perfil de mi hermana pequeña iluminado por las luces de la ciudad, y en ese preciso segundo entendí perfectamente por qué ella había luchado a capa y espada para venir a este lugar. Aquí no tenían refugios antibombas en cada edificio. Aquí no tenían sistemas de radares detectando proyectiles enemigos en la atmósfera. Aquí tenían vida pura y dura, gente joven que podía regresar a su casa en la noche caminando sin terror, gente que se paraba a comprarse un dulce y se ponía a hablar de béisbol con el panadero, cosas tan simples, tan hermosas que nosotros en nuestra tierra de alta tecnología militar ni siquiera nos atrevíamos a soñar. Aquí en Venezuela eran simplemente la vida cotidiana. Durante los días que siguieron a mi llegada, Naomi se convirtió en la mejor guía turística del mundo entero. Nos fuimos a subir el teleférico de la vila, el sistema Barair Arepano, a medida que la cabina de cristal iba ascendiendo por la montaña majestuosa. La vista de la ciudad de Caracas se iba abriendo ante nuestros ojos como una alfombra de concreto y naturaleza. Los rascacielos del centro financiero de Parque Central y Chacao se alzaban como gigantes de plata desafiando el cielo, mientras que el inmenso parque
Nacional abrazaba toda la ciudad con un manto de verde esmeralda y al otro lado el inmenso e infinito mar Caribe azul y profundo. Naomi se asomó al cristal y me dijo maravillada: Ari, mira bien esto, esta ciudad es increíble, tienes las torres corporativas de cristal más modernas y a 2 pasos tienes la montaña más imponente, selva pura. Es como la misma gente de este país, modernos echados pa'lante buscando el futuro, pero con unas raíces indígenas y tradicionales gigantescas, atrevidos pero con el corazón más suave del mundo. Después de eso logramos agarrar un viaje especial hacia el sur del país, hacia el estado Bolívar, hacia la región de Guayana, la inmensa zona industrial. Nos subimos a uno de los sistemas de transporte que te conectan con el sur y al llegar visitamos desde una distancia prudencial las inmensas instalaciones de las empresas procesadoras de minerales estratégicos. El complejo parecía una ciudad sacada de una película de ciencia ficción: gigantescas torres de refinación, maquinarias monstruosas procesando el coltán y las tierras raras, pero lo que más me impactó fue que todo el complejo industrial estaba rodeado de una naturaleza exuberante, selvas, ríos caudalosos. No parecía una zona industrial gris y deprimente, parecía un laboratorio gigante en medio de un santuario ecológico. Naomi, mi hermanita de 19 años, me estaba dando una clase magistral de economía geopolítica. Ari, esa empresa que ves allá al fondo es una de las procesadoras de minerales más importantes de este hemisferio. Cada pieza de tecnología táctil avanzada, cada supercomputadora del mundo libre tiene un pedacito de la tierra de este país adentro de sus circuitos. Sin estos minerales que se sacan de aquí, hasta la compañía más famosa de vehículos eléctricos o de baterías globales se paralizaría por completo. Saqué mi smartphone y empecé a revisar estadísticas reales. La capacidad de procesamiento de materias primas avanzadas en estas regiones era tan monumental que el dinero invertido en sus plantas de investigación aplicada superaba por muchísimo el presupuesto total de innovación militar de muchos países supuestamente avanzados. Me quedé mudo observando el horizonte humeante de las torres de enfriamiento. De repente una sensación de profunda humildad y humillación intelectual cayó sobre mi peso. El proyecto de la cúpula de hierro digital del que yo estaba tan absurdamente orgulloso del que yo creía que era la cúspide del intelecto humano, no era más que un pequeño programa de defensa en comparación con esta infraestructura colosal que literalmente mantenían encendida y en funcionamiento a toda la civilización moderna. Resulta que yo estaba muy equivocado. La verdadera grandeza de una nación no radica en cuántas balas puedes esquivar ni en cuántas amenazas puedes neutralizar en la red, sino en la capacidad de crear, de sostener, de empujar hacia el progreso a toda la humanidad mediante la tecnología y los recursos. La grandeza era construir, no solo defender. Luego de nuestra aventura por el sur regresamos a la capital y fuimos a visitar las majestuosas salas de la Galería de Arte Nacional y el Museo de Bellas Artes en Caracas. Las obras de los maestros cinéticos venezolanos como Soto y Cruz Diez me dejaron sin palabras. El color, la luz, la ilusión de movimiento, todo era vibrante y lleno de energía. Y luego vimos las exhibiciones históricas que detallaban la gesta independentista de Simón Bolívar. Vi los uniformes, las espadas, las cartas escritas a puño y letra donde hablaban de libertad, de unión de repúblicas, no de sometimiento. El guía del museo, un estudiante universitario con una pasión desbordante por la historia, nos explicó cómo todas esas obras y artefactos representaban el alma indomable pero generosa del pueblo venezolano. Mientras miraba esos pasillos llenos de luz y arte, mi mente volvió a volar a los museos de Jerusalén, que están abarrotados de armamento antiguo, de historias de masacres, de asedios y de sangre. La historia de mi tierra era una historia de supervivencia a través de la espada, mientras que la historia que me estaban contando aquí era de liberación y de expresión artística, de buscar la luz. Nos dimos un paseo por el centro de Caracas y me impresionó profundamente ver la convivencia pacífica de las culturas. Fuimos a la zona donde está la gran mezquita y no muy lejos la majestuosa sinagoga Tiferet Israel. Pudimos observar cómo la gente caminaba por las mismas calles, compraba el pan en las mismas panaderías, católicos, judíos, musulmanes, evangélicos, todos compartiendo el mismo espacio, el mismo calor caribeño, sin insultarse, sin tirarse piedras, sin barricadas. Recordé el monte del templo en mi ciudad, donde las 3 grandes religiones monoteístas se miran con recelo, custodiados por soldados con rifles automáticos listos para disparar al primer
Movimiento en falso. La tolerancia y el respeto por las creencias del otro en Venezuela no era un eslogan de campaña política, no era propaganda del Estado, era una realidad viva, palpitante, callejera. La gente aquí entendía que al final del día todos son panas, todos son venezolanos, todos tienen que luchar por llevar la comida a la mesa, y la religión de tu vecino es problema suyo y no un motivo para hacerle la guerra. Una noche fresca mientras nos comíamos unos helados en la Plaza de los Palos Grandes, Naomi me miró con un brillo travieso en los ojos y me soltó una bomba. Ari, chamo, ¿tú te acuerdas de la nota que encontraste en el álbum de la abuela, la que decía que teníamos sangre de por aquí de Suramérica? Pues yo estuve investigando y hay un laboratorio genético privado muy bueno aquí en Caracas que te hace el análisis de ancestralidad de ADN en un par de semanas. ¿Por qué no nos lo hacemos? ¿Te imaginas que sea verdad y que nosotros tengamos raíces venezolanas? Me quedé pensando un par de segundos masticando el helado de ron pasa. ¿Sabes qué le respondí? Porque no, la verdad es que después de ver cómo me he sentido en esta tierra como en casa, tengo muchísima curiosidad. Al día siguiente fuimos al laboratorio. La bioanalista que nos atendió era una mujer súper profesional y amable. Nos explicó el proceso con mucha paciencia. Muchachitos, esto es facilito, les paso este hisopo de algodón por la parte de adentro del cachete, lo metemos en un frasquito y en 15 días exactos les mando el reporte completito con el mapa de su ADN al correo electrónico. Mientras nos tomaban la muestra, Naomi no paraba de sonreír y saltar en la silla. Ari, si llega a salir que tenemos sangre latina y suramericana, te vas a caer para atrás, ¿verdad? Yo me reí y la abracé. Me caigo para atrás y te juro que me vengo a vivir para acá, le dije en broma, pero en el fondo había mucha verdad. Quién sabe, a lo mejor nuestros tatarabuelos cruzaron el charco y dejaron su huella en estas tierras caribeñas. Durante esos 15 días que duraba la espera del laboratorio, alquilamos un carro y decidimos viajar por otras partes de este inmenso país. Fuimos a las montañas nevadas de Mérida, nos subimos al teleférico más alto y largo del mundo hasta el Pico Espejo, donde el frío te corta la respiración y la vista te hace llorar. Fuimos a las playas de Los Roques, donde la arena blanca como la harina y el mar de un azul turquesa eléctrico me hicieron creer que había muerto y estaba en el cielo. Vimos los médanos de Coro, esas montañas de arena interminables que me recordaron a los desiertos de mi tierra, pero con un viento refrescante y salado con cada nuevo pueblo que pisábamos, con cada posada en la que dormíamos, con cada familia venezolana que nos brindaba un café colado por las mañanas. Mi amor por Venezuela crecía y se multiplicaba, se estaba metiendo en mis venas como un veneno hermoso. 15 días después estábamos sentados de vuelta en la misma panadería de Altamira tomándonos un guayo. Yo cuando mi teléfono vibró con la notificación del correo electrónico del laboratorio, Naomi pegó un brinco en la silla y casi tumba el café. Ábrelo, ya me gritaba emocionada. Abrí el documento PDF con las manos sudorosas y mis ojos recorrieron la tabla de porcentajes. Arico en etnia semita del Medio Oriente 92%, herencia ibérica e indígena suramericana 8%. Neómico en etnia semita del Medio Oriente 93%, herencia ibérica e indígena suramericana 7%. Levantamos la mirada de la pantalla, nos quedamos viendo fijamente a los ojos por 3 segundos y soltamos una carcajada tan dura que toda la panadería nos quedó viendo. La abuela no estaba loca, la abuela no era una cuentera de novelas. Teníamos sangre de esta tierra, teníamos ancestros que habían caminado por estas montañas y se habían enamorado de esta gente. Naomi se lanzó sobre la mesa y me abrazó por el cuello llorando de la risa. Ari, te lo dije, nuestras raíces nos estaban llamando. En ese precioso instante sentí un calor abrasador en mi pecho, un fuego de pertenencia. Resultaba que yo y Venezuela teníamos un vínculo de sangre que había estado dormido durante generaciones, esperando a que yo dejara mi arrogancia a un lado para venir a despertarlo meses después, cuando ya había terminado mi permiso en el trabajo y tuve que regresar a Israel para cumplir con mis obligaciones. Lo primero que hice apenas pisé mi casa fue sentarme en la computadora y escribir un ensayo larguísimo, detallado e íntimo, y grabé un video inmenso para YouTube contando cada segundo de mi experiencia en Caracas, cada detalle de los minerales estratégicos, de la calidad humana del señor Carlos, de las arepas, de la seguridad emocional que se siente en ese país. En menos de 24 horas el
Video había superado el 1.000.000 de vistas. La caja de comentarios era una locura de gente de todo el mundo y sobre todo de israelíes anonadados preguntando: ¿de verdad la capital de Venezuela es así de vibrante? ¿Es verdad que puedes caminar en la noche sin que te caiga una bomba? ¿Es cierto que tienen ese nivel de recursos naturales que mueven al mundo entero? El impacto fue tal que los grandes canales de noticias de mi país empezaron a debatir sobre mi video en cadena nacional y entonces ocurrió lo más surrealista de mi vida. Un martes por la tarde recibí una llamada directa de la oficina del primer ministro de Israel. El mandatario supremo quería tener una reunión privada conmigo. Yo llegué a sus oficinas centrales temblando de los nervios. Cuando entré, el primer ministro me estrechó la mano fuertemente, me miró a los ojos y me dijo: muchacho, he visto tu video 3 veces seguidas, dime la verdad. Mirándome a los ojos: todo lo que relatas de ese país sudamericano es real. La gente de verdad tiene ese nivel de paz interior, de solidaridad humana, de empuje. Yo me senté en la silla y le conté con lágrimas en los ojos todo lo que había vivido, como si se me desbordara el alma. Le hablé del calor de su gente, del avance en sus plantas, de la majestuosidad de la vila, de la noche que mi hermana se perdió y como una familia la rescató sin pedir un centavo. El primer ministro se quedó en silencio mirando por la ventana durante largos minutos y luego murmuró con voz ronca: tienes toda la razón, muchacho. Nosotros los israelíes somos unos maestros en el arte de sobrevivir a las peores amenazas. Hemos creado los mejores escudos del mundo, pero se nos olvidó por completo el arte de vivir, de ser humanos. Tenemos que aprender de esa gente, tenemos que aprender de Venezuela. Fue así como nació un proyecto secreto de intercambio gubernamental. Los mejores 500 ingenieros, sociólogos, expertos en infraestructura, urbanistas y líderes de la tecnología de Israel fueron enviados a Caracas y a Guayana a pasar meses enteros estudiando la cultura, la calidez humana, la integración social, la logística de sus recursos y sobre todo estudiando cómo una nación con tantos retos políticos, económicos y presiones internacionales seguía sonriendo, trabajando y abriéndole las puertas al extranjero. En ese primer grupo de intercambio viajó mi gran amigo y compañero Yossi. Cuando Yossi regresó de Caracas meses después, llegó directo a mi casa y literalmente se arrodilló en la alfombra de mi sala riéndose como loco. Chamo, me decía usando jerga caraqueña: tenías toda la maldita razón, el metro de Caracas es una joya, la gente en la calle es la más cálida del planeta, las plantas procesadoras de minerales en Guayana nos dejaron humillados, pero lo que más me rompió el cerebro es la felicidad de la gente. Se reúnen a tomar cerveza, se abrazan, bailan, no están paranoicos pensando que un dron les va a caer en la cabeza. Yo dejé un pedazo de mi corazón en esa ciudad. Por su parte, mi hermanita Naomi tomó la decisión más valiente de su vida: renunció definitivamente a regresar a Israel, decidió quedarse viviendo en Caracas, terminó su inscripción en la UCV y ahora es un estudiante brillante de literatura. Se unió a una fundación de ayuda social en Petare donde pasa sus fines de semana enseñando inglés a los niños del barrio y leyendo libros a los abuelitos en los ancianatos. Las fotos que manda por el grupo de WhatsApp familiar siempre son de ella rodeada de gente morena riendo, bailando salsa con la cara llena de luz. Y yo, bueno, yo también di un giro de 180 grados en mi vida profesional. Dejé atrás mi obsesión tóxica por la defensa militar y el contraespionaje, dejé la cúpula de hierro digital, renuncié al laboratorio de guerra cibernética y fundé mi propia startup de tecnología orientada exclusivamente a mejorar la convivencia humana. Empecé a trabajar en colaboración directa con ingenieros egresados de la Universidad Simón Bolívar y la UCV, creando software para optimizar el transporte público, para ayudar en la logística de las materias primas venezolanas y para mejorar la eficiencia del sistema de salud. Hoy en día, cuando estoy en alguna conferencia internacional y escucho a alguien inflar el pecho de arrogancia diciendo que nosotros en el Medio Oriente o en Norteamérica somos los más avanzados y la cúspide del desarrollo humano, yo simplemente me sonrío, pido la palabra y les digo: mi pana, primero tienes que darte una vuelta por Venezuela, comerte una empanadita en la calle, hablar con un señor de una esquina en Caracas y después de eso vienes y hablamos de desarrollo, porque allá en esa tierra tropical que muchos menosprecian hay una sabiduría para vivir el día a día, hay un coraje sobrehumano para seguir confiando ciegamente en el otro y hay una resiliencia inquebrantable para
Disfrutar de la vida y ser feliz a pesar de todas las adversidades que nosotros los supuestos países de primer mundo estamos a años luz de poder alcanzar. Esta historia no se ha terminado todavía. El mes que viene tengo mis maletas listas, voy de regreso a Caracas, voy a abrazar a mi hermanita Naomi, voy a ir a visitar a mi querido señor Carlos y a su esposa María, les voy a llevar regalos desde muy lejos y me voy a sentar a comerme la cachapa con queso de mano más grande y humeante que consiga en toda la ciudad. Quiero llevar a más amigos de mi país conmigo para que vean con sus propios ojos lo impresionante, lo gigantesco, lo mágico que es ese país que el mundo a veces solo ve en las noticias por sus problemas. Al final de este largo relato, lo único que quiero dejar grabado en sus mentes y en sus corazones es esto. Escúchenme bien, Venezuela no es solo un país en el norte de Sudamérica, no es solo una estadística de exportación de petróleo o un titular de periódico internacional. Venezuela es un lugar mágico que te calienta el alma fría con la bondad de su gente, un lugar que sostiene las bases del mundo moderno, con sus recursos inmensos, un lugar que enfrenta cada amanecer, cada dificultad y cada amenaza externa con una sonrisa inmensa y una valentía que te eriza la piel. Este país me enseñó, me golpeó en la cara para hacerme entender que la vida en esta tierra no se trata únicamente de sobrevivir detrás de un escudo, la vida se trata de sentarse a disfrutar de un guayoyo a las 7 de la mañana viendo salir el sol por la montaña de la vila. Se trata de agradecer la mano tendida del desconocido que te ayuda a levantar. Se trata de comerte una buena arepa, disfrutar la compañía y amar profundamente a la gente que te rodea sin importar de dónde vengan. Espero de todo corazón que algún día cada persona que escuche mi historia tenga la oportunidad de viajar a Venezuela, de caminar por sus calles, de respirar el aire de su gente y de experimentar esa calidez abrumadora que para los venezolanos es simplemente lo normal, el pan de cada día. Cuando ustedes vean que élites extranjeras cruzan el charco solo para ir a aprender de su resiliencia, cuando a la medianoche estén sentados tranquilamente comiéndose una arepa de pernil calentita, cuando vean a la gente de todas las clases sociales bromeando y abrazándose, cuando pasen frente a la sinagoga y la iglesia y vean la paz, entonces recién ahí van a entender la joya invalorable, el tesoro incalculable que tienen entre las manos y lo privilegiados que son. La próxima vez que estén sentados en una panadería tomándose su chicha andina o su cafecito con un buen amigo, no duden en contarle cuál ha sido el milagro cotidiano, el gesto humano más hermoso y conmovedor que han visto en su amada y grandiosa Venezuela.